España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos a la provincia de Huesca, a unas tierras montañosas llenas de belleza. Aquí, en la zona noroeste de la provincia, los paisajes pirenaicos son grandiosos. Montañas soberbias, como las que hay junto al puerto del Somport, donde nace el río Aragón. Paisajes colosales, como por ejemplo los del glaciar de la Rioseta. Muy cerca, un poco más al oeste, nace otro río, el río Aragón-Subordán. Y es en este valle donde comenzamos nuestra ruta, en uno de los marcos naturales más llamativos de la zona. Estamos en la llamada Selva de Oza. La Selva de Oza es un magnífico bosque mixto de hayas y de abetos rodeado por altivas crestas rocosas. Un lugar cautivador. Decir belleza es decir Selva de Oza, el contraste entre las claras hayas y los oscuros abetos y la espectacularidad de los riscos componen en este lugar un escenario verdaderamente grandioso. Dan ganas de quedarse aquí, embobado, contemplando esta selva. Un oasis de hermosura que tan necesario es en los tiempos que corren. Pero seguimos camino. Salimos de la selva siguiendo el curso del río Aragón-Subordán, deteniéndonos aquí y allá a contemplar sus cristalinas aguas llenas de truchas. El sendero que hacemos atraviesa un desfiladero con un nombre sugerente: la boca del infierno. Aunque la verdad es que, teniendo en cuenta la belleza de lo que hemos visto, a nosotros nos parece más bien la boca del paraíso. Pero en fin, no somos nosotros quienes bautizamos los lugares. El que estamos haciendo es un camino muy antiguo, recorrido desde la noche de los tiempos por los más diversos grupos humanos. Hace mucho tiempo pasaba por aquí una calzada romana que servía para comunicar Caesar Augusta, es decir, Zaragoza, con el Bearn, que estaba en las Galias. Esta vía de comunicación, en tiempos posteriores, fue muy importante para que entraran en esta zona del Pirineo influencias culturales muy relevantes. En el siglo IX, cuando la mayor parte de la península estaba en manos del Islam, entró por aquí, desde lo que hoy es Francia, un ejército acompañado de monjes. Y la historia de estas tierras cambiaría. Aquellos hombres se dirigieron a un lugar muy cercano, un lugar al que vamos: Siresa. Hoy, un pueblo con una bonita arquitectura tradicional de casas de piedra. En aquel entonces, era este un muy salvaje rincón de los Pirineos en el que aquellas personas, como pioneros, construirían un primer edificio. Una construcción de la que es heredera la que más nos llama hoy la atención en Siresa. Todas sus piedras rebosan historia.
Precisamente aquí, pasada la boca del infierno, muy cerca de la selva de Oza, dio Aragón sus primeros pasos. Y esos primeros pasos fueron este monasterio que vamos a conocer. Es el monasterio de San Pedro de Siresa. En torno a él nacería el condado de Aragón, condado que después, tras extenderse desde aquí hacia el sur y el este, se convertiría en reino. Entrando en esta iglesia, pues, como quien no quiere la cosa, viajamos en el tiempo, proyectándonos más de 1000 años atrás, hasta el momento en el que se gestaba el nacimiento de uno de los reinos más importantes de la España medieval. Esta iglesia es lo que queda del monasterio que aquí existió. Monasterio de gran importancia que conoció muchas vicisitudes a lo largo de la historia, desde las andanzas del moro Almanzor hasta la educación de Alfonso I el Batallador. La mayor parte de lo que hoy vemos en este monasterio, que llegaría a tener una gran importancia política y cultural, es, sobre todo, de siglos como el XII, posterior, por tanto, a aquellos orígenes del siglo IX. También hay, dentro de esta iglesia, algunas valiosas muestras de artes más recientes, como algunos retablos góticos del siglo XV y otros de periodos posteriores. Seguimos nuestro camino. Enseguida llegamos al pueblo de Echo, con sus típicas casas de piedra, sus tejados y sus características chimeneas troncocónicas con espantabrujas. Sí, espantabrujas, porque estos elementos se colocaban para intentar hacer desistir a las brujas, en las que se creía por estos lares, de que entrasen en las casas por la chimenea. Desde Echo bajamos siguiendo el río Aragón-Subordán hasta que éste, a la altura de Puente la Reina, tributa sus aguas en el río Aragón. Durante la Edad Media fue este de Puente la Reina un cruce estratégico de caminos, muy importante en el trayecto de la ruta jacobea por estas tierras. Estamos en la llamada Canal de Verdún, que recibe el nombre de una población muy cercana. Población que vigila desde un cerro las llanadas de esta depresión que separa cadenas montañosas. Desde Puente la Reina subimos por el valle del río Aragón hasta Santa Cruz de la Serós. Otra muy hermosa población con preciosas muestras de arquitectura tradicional, con la piedra, los típicos tejados y, cómo no, algún que otro espantabrujas. Pero lo más importante aquí es una robusta iglesia. Una iglesia muy antigua, con un aspecto muy singular. La iglesia de Santa María. En la puerta, una inscripción viene a decirnos: yo soy la puerta eterna. Entrad por mí, fieles. Yo soy la fuente de la vida. Deseadme más que a los vinos. Todos los que entráis en este feliz templo de la Virgen, corregíos primero, antes de invocar a Cristo. Entramos en esta iglesia. Es lo que queda de un monasterio que habría sido fundado aquí nada menos que en el siglo X. Algo más tarde acogería en su seno a 3 hijas del rey de Aragón, Ramiro I. El sepulcro de una de ellas, Doña Sancha, de gran importancia artística, estaría aquí
mucho tiempo antes de ser trasladado a Jaca en el siglo XVII. No podemos irnos de Santa Cruz de la Serós sin ver otra iglesia, mucho más pequeña y discreta que la de Santa María, la de San Caprasio, encantadora joya románica del siglo XI. ¡Atención! Estamos a las puertas de una de las mayores maravillas culturales de esta zona de España. Escondida en un repliegue de esta pequeña y abrupta sierra a la que hemos llegado. A tiro de piedra de Santa Cruz de la Serós, subiendo por la ladera. Antes de verla, nos detenemos un poco a ver el magnífico paisaje de este increíble balcón de los Pirineos. Vemos desde aquí bastantes cumbres de esta divina cordillera. Ensanchada nuestra alma con estos paisajes, llegamos. Guarecido bajo unas insólitas moles de roca conglomerada, hallamos otro de los lugares sagrados por excelencia en Aragón, muy ligado también a sus orígenes, panteón de sus primeros reyes, el monasterio de San Juan de la Peña. Más de 1000 años de historia incrustada en rocas eternas. Don Miguel de Unamuno decía que San Juan de la Peña era la boca de un mundo de roca espiritual rodeado de un bosque de leyenda. Una leyenda nos dice que allá por el siglo VIII cabalgaba sobre estos riscos, acercándose al precipicio, en pos de un ciervo, un joven llamado Boto, que cuando ya se caía, se encomendó a San Juan Bautista y que quedó milagrosamente indemne. Finalmente, ese joven y un hermano suyo se retirarían aquí a hacer vida solitaria. Ese sería el origen del monasterio de San Juan de la Peña. Hacia el siglo X se asentaría una comunidad monástica cuyo prestigio iría creciendo y creciendo. Siglo a siglo se superpondría una construcción sobre otra. Personajes como el rey Ramiro I quisieron ser enterrados en este santo lugar, por estar más cerca del cielo. Tras él, como vemos en el panteón de los nobles, le seguirían otros altos personajes. Una de las reliquias más valiosas que habrían pasado por aquí, por el monasterio de San Juan de la Peña, y que atrajo importantes peregrinaciones durante la Edad Media, fue nada menos que el Santo Grial. Eso reza una tradición. En honor a ella, vemos hoy aquí una reproducción del que pudo ser el Santo Cáliz. En la iglesia románica del siglo XI, que se alzó justo encima de los restos de la iglesia mozárabe primitiva. Uno de los espacios más fascinantes del monasterio es el claustro, protegido por la roca que lo sobrevuela. Sus capiteles de los siglos XII y XIII son sencillamente maravillosos. Ilustran didácticamente escenas de la Biblia, del Génesis, de la infancia de Jesús, de su vida pública. Resulta difícil no amar el románico viendo capiteles como, por ejemplo, este, que representa el sueño de San José. Buena parte de los capiteles de este magnífico claustro se atribuyen a un taller, el taller del maestro de San Juan de la Peña. Una de las cosas más típicas de su estilo es que representa los ojos de los personajes muy abultados. Sintiendo alejarnos de este santo lugar, conjunción divina del arte humano y del de la naturaleza, seguimos camino. Vamos ahora a una población cercana a esa mítica peña que vemos, la Peña de Oroel. Bajamos al valle del río Aragón y llegamos enseguida a Jaca, capital de esta comarca. En Jaca, como es de rigor, vamos a su edificio más notable, la catedral. Monumento importante del románico español, hito del Camino de Santiago aragonés,
fue nacer el reino de Aragón y nacer su catedral. Reyes, como Sancho Ramírez en el siglo XI o Alfonso I el Batallador en el XII, ayudarían a su construcción. Después se le irían añadiendo más elementos. Hay dentro de este templo algunos tesoros. Algunos tan sencillos como maravillosos, como este capitel que representa al rey David, músico como era, tañendo un instrumento. En la catedral entramos en el Museo Diocesano de Jaca, verdadero arca de Noé artístico en el que se recogieron muchas obras de arte a lo largo y ancho de la comarca. Obras que peligraban en pequeños pueblos, a veces abandonados o en proceso de serlo. Obras dispersas por la geografía y difíciles de custodiar en el lugar en el que se encontraban, como pasaba con las pinturas murales de iglesias como las de Osia, Ruesta, Navasa, Sieso, etc., arrancadas y traspasadas aquí con técnicas cuidadosas. Pinturas de siglos como el XII o el XIII y algunas de siglos posteriores. Pinturas que nos hablan de unos tiempos en los que el interior de las iglesias era muy colorido. Jaca no sería importante solo en los tiempos medievales. Su importancia estratégica permanecería en siglos posteriores. Y por ello, por ejemplo, se construiría su famosa ciudadela. Notable fortificación muy bien concebida, protegida por un foso en el que hoy corretea un grupo de ciervos ajenos a los avatares históricos. Felipe II ordenó construir esta fortaleza para asegurar la defensa de la frontera frente a la revuelta de los hugonotes que estaba teniendo lugar en Francia. Mucho tiempo después, durante la Guerra de la Independencia, la ciudadela caería en manos de los franceses en un episodio que es mejor no recordar, dada la conducta manifiestamente mejorable de la guarnición que había en ella y que la abandonó, facilitando que los franceses la tomasen. Costaría mucho después recuperarla. Pero nos estamos acercando ya al final de este programa, en el que hemos seguido los primeros pasos de la historia de Aragón cuando era solo un condado en San Pedro de Siresa, junto a la boca del infierno y la selva de Oza. Hemos pasado por las místicas rocas de San Juan de la Peña y llegado aquí, a Jaca, donde Aragón se convirtió en reino. En una última y breve etapa vamos a subir un poco más por el valle del río que baña la ciudad, el río Aragón, camino del pueblo de Villanúa. En nuestro corto trayecto final admiramos pueblos como Castiello de Jaca. Y llegamos enseguida, en el pueblo de Villanúa, a la llamada Cueva de las Huixas. Entramos en ella. Esta cueva pudo haberse formado inicialmente a partir de la ingente cantidad de agua que movilizó el deshielo que hubo tras las últimas glaciaciones. Agua que fue disolviendo poco a poco las rocas calizas de la zona y creando las más diversas formaciones. La imaginación popular ha querido descubrir aquí un altar, un púlpito, un órgano. Esta sala es la catedral de la Cueva de las Huixas. Hoy, fuera de los que las visitamos para disfrutar de su belleza, solo las pueblan algunas especies de murciélagos. En tiempos, como en el Neolítico, hubo hombres que aprovechaban estas cuevas como refugio. Mucho más recientemente, las leyendas populares nos dicen que también las ocuparon otras personas más misteriosas. Dice la tradición que en este lugar se reunían las huixas, es decir, las brujas,
que dan nombre a esta cavidad. Salimos al mundo exterior, al mundo real. Subimos un poco más por el valle del río Aragón y echamos una ojeada a la que fuese la estación ferroviaria internacional de Canfranc. Estación que lleva décadas sin que ni un tren una por aquí, Francia y España. Más que otra cosa, por falta de interés de nuestros vecinos del norte. Es la última estación de nuestro recorrido y se encuentra precisamente junto a las cumbres en las que nace el río Aragón. Subimos y despedimos nuestro capítulo en estas alturas, en el Somport, sintiendo la fuerza de estos paisajes. Y así hemos llegado al final de este capítulo en la zona más occidental del Pirineo de Huesca, donde, bajo las montañas extraordinarias que hemos contemplado, nació un día Aragón, uno más de tantos rincones maravillosos de esta gran nación, extraordinariamente llena de riqueza y de belleza que llamamos España.